Mi hijo le dijo a su hermana que se pusiera un sostén en casa, pero ella respondió que no es justo, ya que no cubre las tetas de los hombres. Ahora está nervioso y no quiere hablar. Mi hija, Lucía, 16 años, tuvo una discusión con su hermano, Mateo, 15 años, porque a veces no usa sostén dentro de casa. Siempre está cubierta, pero solo lleva una camiseta. Dijo que usar sostén puede ser doloroso e incómodo y, sinceramente, como madre, eso no me molesta, especialmente dentro de casa. Sin embargo, recientemente mi hijo empezó a expresar su incomodidad con esto. Dijo que se siente incómodo y que ella debería volver a usar sostén. Lucía escuchó eso desde otra habitación y se indignó. Entró furiosa en su cuarto y le dijo que no estaba molestando a nadie y que no era su problema. Mateo respondió que, en realidad, sí le molestaba y que ella debería cubrirse. Le dije a Lucía que, si él se sentía incómodo, tal vez sería mejor que se pusiera un sostén cuando saliera de su habitación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue un pésimo consejo. Lucía se enfadó aún más y me dijo que no era justo que ella tuviera que usar sostén mientras su hermano no tenía que cubrir sus pechos de hombre. Mateo se quedó sin palabras, pero enseguida se exaltó y la acusó de burlarse de él. Le dije que ella no se estaba burlando y que, en realidad, era una observación válida. Le comenté que, si para ella también era incómodo, entonces él también debería empezar a usar camiseta cuando saliera de su cuarto. En ese momento, él comenzó a llorar y me acusó de haberle dicho cosas peores que llamarlo gordo, lo cual me dejó desconcertada, porque esas palabras jamás han salido de mi boca. Me sentí mal y quise aclararle que había malinterpretado lo que dije, pero cuando intenté hablar con él, solo me dijo que lo dejara en paz y siguió llorando, así que decidí darle su espacio. El silencio en casa se volvió ensordecedor tras el llanto de Mateo. Se había encerrado en su habitación y no quería hablar con nadie. Intenté tocar la puerta varias veces, con la esperanza de que me permitiera explicarle que nunca quise hacerle sentir mal, pero cada vez que lo intentaba, su respuesta era la misma: vete. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Mi esposo, Diego, llegó a casa y notó la tensión en el ambiente. ¿Qué ha pasado?, preguntó dejando las llaves sobre la mesa. Lucía, que seguía visiblemente molesta, se cruzó de brazos y bufó antes de responder. Nada, solo que aquí las reglas son diferentes para cada uno. Diego me miró, exigiendo una explicación con la mirada. Suspiré y le relaté todo lo sucedido. Esperaba que entendiera mi punto, pero en cuanto mencioné la reacción de Mateo, su expresión se torció en una mezcla de enojo y decepción. «No puedo creerlo», dijo exasperado. «¿Por qué le hiciste eso? Sabes que Mateo ya tiene problemas con su autoestima». «No lo hice a propósito», repliqué. Solo quise que entendiera que no puede imponerle reglas a su hermana que él mismo no cumple. Diego se frotó el rostro con ambas manos, como si intentara contener su frustración. «No lo entiendes», murmuró. «Mateo no ve esto como un tema de igualdad. Para él se trata de sentirse atacado». Me quedé en silencio. Sabía que mi hijo había cambiado en los últimos meses. Hablaba menos, se encerraba más en su habitación y a veces evitaba las reuniones familiares, pero nunca imaginé que algo tan simple como esta discusión pudiera afectar tanto su autoestima. Lucía rodó los ojos y se dejó caer en el sofá. Lo que pasa es que la sociedad les enseña a los chicos que el cuerpo de las mujeres es un problema. «No es eso, Lucía», le dije con voz cansada. «¿Ah? ¿No?», respondió desafiante. «Entonces dime, ¿por qué cuando yo digo que algo me incomoda nadie me escucha? Pero si Mateo dice que algo le molesta, ¿todos corren a protegerlo?». Diego soltó un resoplido. «Tampoco es así». Lucía se levantó de golpe, furiosa. «Claro que lo es», gritó. «Estoy harta de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer con mi cuerpo, de que siempre sea, no hagas esto porque incomoda a los demás. Pero cuando yo me siento incómoda, a nadie le importa». Se marchó a su habitación, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las paredes. Me dejé caer en una silla, agotada. Diego se frotó la sien, sin saber qué decir. Esa noche, nadie cenó junto. La casa se sintió más fría de lo habitual. Me fui a la cama temprano, esperando que el sueño me ayudara a pensar en una solución. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, cuando desperté, noté que Mateo no estaba en casa. Pensé que había ido a la escuela temprano, pero cuando revisé su habitación, vi que su cama no había sido usada. Mi corazón se aceleró. Corrí a la cocina y encontré a Diego ya despierto, tomando café. «Diego, ¿has visto a Mateo?», frunció el ceño. Pensé que estaba en su habitación. «No ha dormido aquí». El café se le derramó en la mesa. En ese momento, Lucía bajó las escaleras, bostezando. «¿Qué pasa?». «Mateo no está en casa», respondí con voz temblorosa.
Lucía parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Cómo que no está en casa? Diego ya estaba sacando su teléfono, llamando a Mateo, pero el móvil sonaba dentro de su habitación. No se lo había llevado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tenemos que encontrarlo, dije, mi voz apenas un susurro. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Mateo entró, con la ropa arrugada y los ojos hinchados. Parecía que había estado llorando toda la noche. Mi primer instinto fue correr hacia él, pero en cuanto di un paso, levantó una mano, deteniéndome. «No quiero hablar», dijo con voz ronca. Y sin más, se encerró en su habitación. Diego y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Lucía también estaba en silencio, con el ceño fruncido. Al cabo de unos minutos, Lucía habló. «Esto no es solo por ayer, hay algo más». Y por primera vez, sentí miedo de lo que podría descubrir. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones contenidas. Mateo se negaba a salir de su habitación, y aunque intenté hablar con él varias veces, cada intento terminaba en un rotundo silencio. Diego también hizo lo suyo, pero nuestro hijo no quería abrirse con ninguno de los dos. Lucía, por otro lado, se mantenía inquieta. No dejaba de mirar la puerta de la habitación de Mateo, como si estuviera a punto de abrirse en cualquier momento. Finalmente, se levantó del sofá y, sin decir una palabra, subió las escaleras y tocó la puerta de su hermano. «Mateo, ábreme. Sé que estás despierto». Silencio. «No me iré hasta que abras». Desde la cocina, Diego y yo observábamos la escena, preguntándonos si Lucía lograría lo que nosotros no habíamos podido. Después de un largo minuto de espera, escuchamos el sonido del picaporte girando. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Lucía entró sin esperar invitación y la puerta se cerró tras ella. Diego suspiró, cruzándose de brazos. «Si alguien puede hacerlo hablar, es ella», dijo en voz baja. Me quedé junto a él, esperando, pero los minutos pasaban y no había señales de ninguno de los dos. Finalmente, después de casi media hora, Lucía salió. Su expresión era sombría. Sus ojos estaban enrojecidos. «¿Qué pasó?», pregunté de inmediato. Lucía tragó saliva antes de responder. «Mateo ha estado pasando por algo grave, algo que no nos ha contado». Mi corazón se encogió. «¿A qué te refieres?». Lucía dudó un momento, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. «Le han estado haciendo bullying en el colegio. Y no es algo reciente, mamá. Esto viene de hace meses». Sentí un golpe en el pecho. «¿Bullying? ¿Cómo que bullying? ¿Por qué no nos dijo nada?». Lucía negó con la cabeza. «Porque tenía miedo. Porque pensó que no lo entenderíamos. Y ayer, cuando dijiste lo del pecho de hombre, lo sintió como una confirmación de todo lo que le dicen en el colegio». Diego se llevó una mano al rostro, visiblemente afectado. «¿Quiénes son?», preguntó con voz tensa. No me quiso decir nombres, solo que son varios, y que lo molestan con cosas como su peso, su ropa, su manera de hablar. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo era posible que no nos hubiéramos dado cuenta de nada? «Voy a hablar con la escuela», dije con determinación. Lucía se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, pero Mateo cree que si intervenimos, solo empeorará todo». Miré a Diego en busca de apoyo. Su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo finalmente. La puerta de la habitación de Mateo volvió a abrirse, y nuestro hijo apareció en el umbral. Sus ojos aún estaban rojos, pero su expresión había cambiado. Parecía decidido. «Si realmente quieren ayudarme, entonces déjenme manejarlo a mi manera», dijo con voz firme. No supe qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo estaba tomando el control, y eso me aterraba tanto como me aliviaba. La determinación en la voz de Mateo me dejó helada. Lo miré fijamente, buscando algún indicio de fragilidad detrás de su aparente firmeza, pero sus ojos, aunque enrojecidos, brillaban con una resolución que no había visto antes en él. «Mateo, hijo», intenté decir algo, pero él levantó una mano para detenerme. «No quiero que hablen con la escuela», dijo con voz grave. «No quiero que llamen a nadie ni hagan un escándalo. Esto lo voy a resolver yo». Diego bufó con frustración. «¿Cómo piensas resolverlo solo? ¿Dejando que sigan insultándote?», preguntó, cruzándose de brazos. Mateo apretó la mandíbula. «No, pero si ustedes interfieren, todo empeorará. Es mi problema». Lucía frunció el ceño. «Eso es lo que quieren que pienses, Mateo. Que estás solo en esto, que no hay salida», dijo con una mezcla de enojo y tristeza. Mateo no respondió. Simplemente dio un paso atrás y cerró la puerta de su habitación sin decir una palabra más. Sentí una punzada de impotencia en el pecho. Lo habíamos perdido en su mundo de angustia y miedo, y no sabía cómo traerlo de vuelta. Esa noche, nadie cenó. Diego y yo apenas intercambiamos palabras, sumidos en nuestros propios pensamientos. Lucía se encerró en su habitación, y yo pasé horas mirando el techo de nuestra habitación, sin poder dormir.
Algo dentro de mí me decía que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande. A la mañana siguiente, Mateo bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Vestía su uniforme escolar, pero su postura era distinta. Había algo en él que me inquietaba, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. «Voy a la escuela», dijo sin mirarnos. Lucía dejó su taza de café en la mesa con un golpe seco. «Voy contigo», anunció. Mateo la miró con dureza. «No hace falta. No me importa. No te voy a dejar solo». Mateo suspiró y salió de casa sin responder. Lucía me miró por un segundo antes de seguirlo. Me quedé en la puerta, viéndolos alejarse por la calle, con una extraña sensación de que algo estaba por suceder. Horas después, cuando el teléfono sonó en casa, supe que mi instinto no me había fallado. «¿Señora Fernández?», dijo una voz al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Soy la directora del Instituto de Mateo. Necesito que venga de inmediato. Hubo un problema con su hijo». El mundo se detuvo por un instante. Agarré las llaves y salí corriendo sin siquiera pensarlo. Cuando llegué a la escuela, me encontré con un panorama que me revolvió el estómago. Mateo estaba en la oficina de la directora, con un labio partido y los nudillos ensangrentados. Lucía estaba a su lado, con una expresión de puro enojo. «¿Qué demonios pasó?», pregunté, con la voz temblorosa. La directora suspiró, cerrando una carpeta sobre su escritorio. Mateo se peleó con varios compañeros en el patio. Según los testimonios, él fue quien empezó la pelea. Me giré hacia mi hijo, buscando respuestas en su mirada. Pero Mateo no dijo nada. Solo me miró con una intensidad que me puso los pelos de punta. Algo en su mirada me hizo comprender que había llegado a su límite. Pero lo peor de todo era que aún no sabía si esa pelea era el fin de su tormento, o el comienzo de algo mucho más oscuro. El aire en la oficina de la directora estaba cargado de tensión. Diego y yo estábamos sentados frente al escritorio, mientras Mateo y Lucía permanecían de pie a nuestro lado. La directora, una mujer de cabello recogido en un moño estricto y gafas delgadas, nos miraba con una mezcla de preocupación y severidad. «Señores Fernández, la situación es grave», comenzó. «Mateo agredió físicamente a 3 compañeros. Hemos hablado con algunos testigos, y aunque se sabe que ha habido conflictos previos, esta es la primera vez que la violencia ha escalado a este nivel». Mateo, con el labio partido y los nudillos amoratados, mantenía la mirada baja. Su postura era rígida, pero no derrotada. Lucía, a su lado, tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si estuviera conteniéndose para no estallar. «¿No tienen en cuenta que Mateo ha sido víctima de acoso durante meses?», intervino Lucía, su voz firme y desafiante. «Y, porque eso también es grave». La directora la miró con seriedad. «Por supuesto que lo tenemos en cuenta, Lucía, pero hay maneras de manejar estas situaciones sin recurrir a la violencia». «¿Qué maneras?», replicó mi hija, su enfado evidente. «¿Ignorarlo hasta que él termine completamente destruido? ¿Esperar a que esos idiotas lo sigan humillando todos los días sin hacer nada?». Diego suspiró, pasando una mano por su rostro. «Mira, Mateo», dijo volviéndose hacia nuestro hijo. «Entiendo que estabas enojado, que te hartaste, pero pegarles no va a solucionar nada». Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban empañados, pero su voz sonó fuerte y clara. «No lo hice para solucionarlo, papá. Lo hice porque quería que dejaran de verme como si fuera invisible». Sentí un nudo en el estómago. No era la respuesta de un niño violento. Era la respuesta de alguien que había estado acumulando dolor durante demasiado tiempo. La directora suspiró y se inclinó hacia adelante sobre su escritorio. «Mateo está suspendido por 1 semana. No podemos permitir la violencia, sin importar las circunstancias. Pero también vamos a investigar el acoso que ha estado sufriendo. Habrá consecuencias para los otros estudiantes involucrados». Apreté los labios. No era una solución justa, pero era algo. Lucía, en cambio, parecía a punto de explotar. «¡Esto es una mierda!», exclamó poniéndose de pie de golpe. «Mateo se defiende y es castigado, pero cuando lo acosan, nadie hace nada. Lucía, ya basta», le advertí en un susurro. «No, mamá, no basta. Nos están diciendo que lo mejor que podemos hacer es aguantar, que defenderse solo nos trae problemas. ¿Eso es lo que nos enseñan?». La directora la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Luego, miró a Mateo. «Voy a ser honesta contigo. No estoy de acuerdo con la violencia, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y no voy a permitir que los otros estudiantes sigan actuando con impunidad. Vamos a actuar. Te lo prometo». Mateo asintió lentamente. Diego y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que esto no terminaba aquí. El daño ya estaba hecho, y ahora debíamos encontrar la manera de reparar lo que aún quedaba en pie. Salimos de la oficina en silencio. Mateo caminaba con la cabeza en alto,
pero con una expresión distante. Lucía estaba roja de furia y apenas podía contener su indignación. Cuando llegamos a casa, Diego se dirigió a su despacho sin decir una palabra. Lucía se encerró en su habitación. Me senté en el sofá junto a Mateo y por primera vez en mucho tiempo, él no trató de alejarse de mí. «Hijo», murmuré, «¿cómo te sientes?» Mateo exhaló con cansancio y apoyó su cabeza en mis hombros. «No sé, mamá. Solo quiero que todo esto termine». Apreté sus manos entre las mías y supe en ese instante que haría todo lo posible para que mi hijo no tuviera que sentirse así nunca más. Pero también sabía que esto apenas estaba comenzando. El silencio en la casa se hizo más denso después de la suspensión de Mateo. No porque no habláramos, sino porque las palabras parecían perder peso en medio de todo lo que había sucedido. Diego trató de ocuparse con el trabajo. Lucía pasaba más tiempo fuera de casa y Mateo apenas salía de su habitación. El tercer día de su suspensión, decidí que ya era suficiente. Me acerqué a su puerta y toqué suavemente. «Mateo, ¿puedo entrar?» No obtuve respuesta. Suspiré y apoyé la mano en la puerta. «Hijo, sé que esto es difícil, pero no quiero que te encierres en ti mismo. Quiero ayudarte». Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera apenas lo suficiente para que pudiera ver su rostro. Sus ojos estaban sombreados por el cansancio, pero en su expresión había algo nuevo. Determinación. «Mamá». Su voz era baja, pero firme. «Necesito contarte algo». Entré a su habitación y me senté en su cama mientras él se acomodaba en su escritorio. Había un cuaderno abierto frente a él, lleno de anotaciones que apenas podía descifrar desde donde estaba. «Los chicos que me han estado acosando». Hizo una pausa, respirando hondo. «No es solo que me insulten o me molesten. Hace unas semanas dejaron una carta en mi casillero. Decía que yo debía desaparecer». Mi corazón se encogió. «¿Cómo que desaparecer?», pregunté con el pecho apretado. Mateo bajó la mirada. «Que me matara, mamá. Que nadie me extrañaría». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me levanté y caminé hacia él, tomándolo de los hombros. «Mateo, cariño, ¿por qué no nos dijiste esto antes?» «Porque pensé que lo superarían, pero no lo hicieron». Tragó saliva, evitando mi mirada. «Y creo que alguien en la escuela lo sabe. Alguien que no está de acuerdo con lo que me hacen, pero que tampoco puede decir nada». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Mateo estaba convencido de que alguien tenía información, y si eso era cierto, podríamos hacer algo al respecto. «¿Cómo lo sabes?», pregunté suavemente. «Porque encontré una nota nueva hoy en mi mochila. No era como las otras. No tenía insultos ni amenazas. Solo decía, sé lo que te hicieron. No estás solo». Me quedé sin aliento. Esto no era solo acoso. Esto era algo mucho más grande. Y alguien, en algún lugar, estaba tratando de ayudarnos en las sombras. Entonces, «Mateo, tenemos que contarle esto a la directora, o a la policía si es necesario. No podemos dejarlo pasar». Pero Mateo negó con la cabeza. «Si lo hacemos sin pruebas, solo empeorará. Pero si encontramos quién dejó esa nota, tal vez podamos exponer todo esto de una vez por todas». Sentí miedo, pero también esperanza. Mi hijo no quería ser una víctima más. Quería luchar. Y esta vez, no lo dejaría solo. Esa noche apenas dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, con la mente atrapada entre el miedo y la urgencia de hacer algo. ¿Cómo había llegado Mateo a este punto sin que nos diéramos cuenta? ¿Cómo habíamos permitido que se sintiera tan solo? Al día siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. A pesar de la negativa de Mateo, llamé a la directora y pedí una reunión urgente. Diego insistió en acompañarme. Cuando llegamos a la escuela, la directora nos recibió con una expresión tensa. «Señores Fernández», comenzó con un tono formal. «Sé que la situación de Mateo es delicada y quiero que sepan que tomamos esto en serio. Hemos estado investigando y...». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Descubrimos algo preocupante». Me incliné hacia adelante. «¿Qué es?». La directora nos pasó una hoja de papel. Era la imagen escaneada de una nota escrita a mano, diferente a la que Mateo había encontrado en su mochila. «Esto apareció en la oficina del orientador esta mañana», explicó. Dice, «Sé quiénes son, pero si hablo, yo seré el siguiente». Diego se tensó a mi lado. «¿Qué significa esto? ¿Hay otro estudiante involucrado?». «Eso parece», admitió la directora. «Pero nadie quiere hablar. Hay un ambiente de miedo en la escuela. No es solo Mateo, hay otros chicos que han sido víctimas de este grupo». Mi estómago se retorció. Esto era peor de lo que habíamos imaginado. «¿Qué piensan hacer?», pregunté. La directora suspiró. «Sin pruebas concretas, es difícil tomar medidas, pero quiero que sepan que estamos monitoreando la situación. Mientras tanto, les sugiero que Mateo tenga mucho cuidado». La impotencia me golpeó con fuerza. No podíamos simplemente tener cuidado.
Necesitábamos respuestas. Cuando regresamos a casa, Mateo nos estaba esperando en la sala. Su mirada era una mezcla de desconfianza y resignación. ¿Fueron a la escuela, verdad?, preguntó sin rodeos. Diego cruzó los brazos. Sí, hijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mateo exhaló con frustración, pero no discutió. ¿Qué averiguaron? Le contamos sobre la nueva nota, sobre el ambiente de miedo y sobre la imposibilidad de la escuela de actuar sin pruebas. Mateo se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Entonces, tendremos que conseguir esas pruebas nosotros. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Mateo se levantó del sofá y fue hacia su mochila. Sacó su teléfono y nos lo mostró. Alguien me envió un mensaje anónimo hace una hora. Dice que me verá mañana en la biblioteca después de clases, que tiene información. Diego y yo nos miramos. Esto podía ser una trampa o una oportunidad. Mateo, ¿estás seguro de que es buena idea?, pregunté con cautela. Él apretó los labios. No lo sé, mamá, pero es lo único que tenemos. No supe qué decir. Sabía que no podía prohibírselo, porque hacerlo solo lo haría sentirse más atrapado, pero tampoco podía dejarlo solo en esto. Si vas, no irás solo, dije finalmente. Lucía y yo iremos contigo. Mateo dudó un momento, pero luego asintió. Está bien, mañana veremos quién está detrás de esto. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Algo grande estaba a punto de revelarse, y aunque el miedo seguía presente, ahora también había algo más. Determinación. La mañana siguiente llegó cargada de tensión. A pesar de que intenté actuar con normalidad, el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Diego y yo intercambiamos miradas silenciosas durante el desayuno, pero ninguno de los dos se atrevió a expresar en voz alta el temor que nos envolvía. Sabíamos que Mateo iba a la biblioteca después de clases para encontrarse con alguien que podría tener respuestas. Y eso nos aterraba. Mateo apenas tocó su desayuno. Estaba inquieto. Movía la pierna bajo la mesa y evitaba el contacto visual. Lucía, por otro lado, parecía decidida. La manera en que sostenía su taza de café y su mirada fija en la mesa demostraban que no pensaba retroceder. Cuando llegó la hora, Lucía y yo lo acompañamos a la escuela. No quisimos presionarlo con preguntas en el camino, pero yo no podía evitar preguntarme qué tipo de información recibiríamos ese día. Pasamos la mañana con normalidad, o al menos intentando que lo fuera. Pero cuando las clases terminaron, nos dirigimos a la biblioteca con el corazón latiéndonos en la garganta. Entramos y nos acomodamos en una mesa en la esquina, lejos de la vista de los demás estudiantes. Mateo revisó su teléfono, esperando que la persona que le envió el mensaje se acercara. Pero pasaron los minutos y nadie lo hizo. Tal vez sea una trampa, murmuré, sintiendo la ansiedad crecer en mi interior. Mateo apretó los dientes. Justo cuando estaba por levantarse para irse, una figura se acercó. Era un chico delgado, con el cabello alborotado y una expresión nerviosa. Miró a su alrededor antes de sentarse frente a nosotros. «Tienes que irte de esta escuela», susurró con voz temblorosa. Mateo frunció el ceño. «¿Qué? ¿No sabes en lo que te estás metiendo?». El chico tragó saliva y susurró con más urgencia. «No solo son algunos matones molestos. Esto es más grande de lo que piensas. Hay gente involucrada que no querrá que hables». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. El chico negó con la cabeza. «No puedo decirlo. Solo tengan cuidado. No confíen en nadie». Antes de que pudiéramos presionarlo para que diera más detalles, se levantó de la mesa y salió de la biblioteca a toda prisa. Mateo apretó los puños. «No podemos dejarlo así. Necesitamos saber más». Lucía asintió. «Si hay gente protegiendo a esos matones, eso significa que esto es más grave de lo que pensábamos». Mi mente estaba en llamas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo era posible que algo así estuviera pasando en la escuela sin que los adultos hicieran nada? Y entonces, como si el destino quisiera responder mi pregunta, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Lo abrí con el corazón latiéndome en la garganta. «Si sigues metiéndote donde no debes, habrá consecuencias». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a Mateo y Lucía, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Esto ya no era solo acoso escolar. Esto era una advertencia. El mensaje en mi teléfono ardía en mi mente como una amenaza silenciosa. Por un momento, el miedo me paralizó. Miré a Mateo y a Lucía, ambos expectantes, esperando mi reacción. No podía mostrarles el terror que se estaba gestando dentro de mí. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Lucía al notar mi expresión. Respiré hondo y apagué la pantalla de mi teléfono. «Nada», mentí. «Solo un mensaje equivocado». Mateo frunció el ceño. Sabía que no le estaba diciendo la verdad, pero no insistió. Yo tampoco podía permitir que la paranoia nos dominara. Necesitábamos actuar con inteligencia. Esa noche, cuando Diego llegó a casa,
Le conté todo en privado. Su reacción fue inmediata. Enojo y preocupación en igual medida. Esto ya no es solo un problema de acoso escolar, dijo mientras caminaba de un lado a otro del salón. Hay algo más grande aquí. Alguien quiere que dejemos de investigar. Lo sé, susurré, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Pero, ¿qué podemos hacer? Si vamos a la policía sin pruebas, nos ignorarán. Si presionamos a Mateo, lo pondremos en más peligro. Diego se frotó el rostro con las manos. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto, pero sin poner a los niños en riesgo. A la mañana siguiente, Mateo y Lucía fueron a la escuela con normalidad, aunque ninguno de los dos parecía relajado. Yo, en cambio, decidí que ya era hora de tomar el asunto en mis propias manos. Conduje hasta la escuela y pedí hablar con la directora. Cuando entré a su oficina, ella ya tenía una expresión de cansancio, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. «Señora Fernández», dijo, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Me temo que las cosas se están saliendo de control». «¿Lo sabía?», pregunté, sorprendida por su tono. Ella asintió con pesar. Sabía que algo pasaba, pero no tenía idea de la magnitud del problema. Desde que Mateo fue suspendido, he recibido quejas de otros estudiantes, incluso anónimos. Parece que alguien está tratando de encubrir algo. Mi respiración se aceleró. ¿Qué clase de quejas? La directora se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay rumores de que algunos profesores están involucrados en esto. Y lo peor es que algunos de los acosadores parecen intocables. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No se trataba solo de estudiantes crueles. Había adultos protegiéndolos. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban ocultando? Necesito pruebas, dije, sintiendo que mi voz temblaba levemente. Necesito saber quiénes son. La directora suspiró. Voy a ayudarla. Pero debemos ser discretos. Si estamos en lo correcto, no somos los únicos que están siendo observados. De repente, el miedo que había sentido antes se convirtió en algo más oscuro. Esto no era solo acoso. Esto era algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y lo peor es que ahora no había vuelta atrás. Salí de la oficina de la directora con el pulso acelerado y la mente a toda velocidad. Si lo que decía era cierto, si algunos profesores estaban involucrados en la protección de los acosadores, esto iba más allá de lo que podía manejar sola. Necesitaba ayuda. Decidí no decirle nada a Diego todavía. Él estaba demasiado alterado y no quería que hiciera algo impulsivo. En cambio, fui directamente a buscar a Lucía. La encontré en su casillero, distraída, con los auriculares puestos. Cuando me vio acercarme con urgencia, se quitó los audífonos y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. La tomé del brazo y la llevé a un rincón apartado del pasillo. «Escucha con atención. Hay algo más grande detrás del acoso de Mateo. La directora me dijo que algunos profesores podrían estar involucrados y que hay estudiantes que parecen intocables. Necesitamos pruebas antes de hacer cualquier cosa». Lucía palideció. «¿Estás diciendo que los mismos adultos están encubriendo esto?», murmuró. «Eso explicaría por qué nunca hacen nada, pero ¿cómo lo probamos?». Saqué mi teléfono del bolsillo y le mostré el mensaje amenazante que había recibido la noche anterior. «Alguien no quiere que sigamos investigando, pero también hay alguien que nos quiere ayudar», le recordé. «La nota anónima que Mateo recibió en su mochila es clave. Si descubrimos quién la dejó, podríamos obtener más información». Lucía apretó los labios. «Déjame encargarme de eso. Hay algunos alumnos que podrían saber algo. Si hablo con la gente adecuada, puedo hacer que alguien suelte información». Su determinación me sorprendió, pero no la detuve. Si alguien podía conseguir respuestas en la escuela, era ella. «Ten cuidado», le advertí. «No confíes en nadie hasta que estemos seguras de con quién tratamos». Lucía asintió y se alejó rápidamente. Mientras tanto, decidí ir a casa para procesar todo. Pero justo cuando estaba por salir del edificio, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje desconocido. «Deja de buscar respuestas o Mateo pagará las consecuencias». El miedo me golpeó con una fuerza devastadora. Esto no era una advertencia, era una amenaza real. Me detuve, sintiendo que el aire se volvía pesado a mi alrededor. No podía ignorarlo. No podía quedarme quieta. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de asegurarnos de que Mateo estuviera bien, me encerré en mi habitación con Diego. Le conté todo, desde las sospechas sobre los profesores hasta los mensajes amenazantes. Él escuchó en silencio, con el rostro endurecido por la rabia contenida. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente. «Si la escuela no va a hacer nada, entonces tenemos que ir más allá». «¿Más allá cómo?», pregunté, temiendo la respuesta. Diego me miró con gravedad. «Vamos a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Y si la escuela no nos da respuestas, iremos directamente a la policía».
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que tenía razón, pero también entendía que cada paso que diéramos nos pondría en mayor peligro. Y en ese momento, supe que no había marcha atrás. Esa noche fue larga. Diego y yo apenas intercambiamos palabras después de nuestra conversación. Ambos sabíamos que la situación había escalado a un punto peligroso y que cualquier paso en falso podía poner a Mateo en un riesgo aún mayor. Al día siguiente, mientras Lucía estaba en la escuela intentando averiguar más, decidí que ya era hora de que Mateo supiera toda la verdad. No podía seguir protegiéndolo de algo que lo afectaba directamente. Toqué suavemente su puerta antes de entrar. Él estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Se giró al verme y frunció el ceño. ¿Pasa algo?, preguntó. Me senté en su cama y le mostré mi teléfono. Recibí esto ayer en la escuela, le dije, enseñándole el mensaje amenazante. Mateo leyó la pantalla con el ceño fruncido. Luego, sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó. Esto, susurró. ¿Te amenazaron a ti también? Asentí lentamente. No puedo ignorarlo, hijo. Y tampoco podemos dejar que esto siga así. Diego y yo creemos que hay profesores encubriendo a los acosadores. Lucía está intentando averiguar más, pero si esto sigue escalando vamos a tener que ir a la policía. Mateo apretó los labios. No quiero que esto les pase a ustedes, dijo en voz baja. No quiero que los lastimen por mi culpa. Mi corazón se rompió un poco al escuchar sus palabras. No es tu culpa, Mateo. Tú no pediste esto. Nadie debería vivir con miedo en su propia escuela. Él tragó saliva y miró hacia otro lado. Hay algo que no les he contado, confesó de repente. Hace unas semanas, vi algo que no debía haber visto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué viste? Mateo tomó aire antes de responder. Uno de los profesores estaba en el estacionamiento con unos chicos mayores, y les pasó un sobre. No pude ver qué había dentro, pero la forma en que miraron alrededor antes de hacerlo no era algo normal. Al día siguiente empezaron a acosarme más fuerte, como si quisieran asegurarse de que no dijera nada. Me llevé una mano a la boca, intentando procesar lo que acababa de decir. Mateo, ¿por qué no nos contaste esto antes? Porque tenía miedo, admitió, y porque pensé que, si no hacía nada, me dejarían en paz. Pero ahora sé que nunca se detendrán. Nos quedamos en silencio. Sabía que lo que Mateo había presenciado era algo grave, posiblemente ilegal, y también entendía que ahora, más que nunca, estábamos todos en peligro. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Cuando lo miró, su rostro palideció. «Es un número desconocido», murmuró antes de leer el mensaje en voz alta. «Sabemos lo que viste. No cometas un error. No habrá una segunda advertencia». Mi respiración se cortó. Diego entró en la habitación en ese instante, alertado por nuestro silencio tenso. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando la pantalla del teléfono. Mateo levantó la mirada hacia él, y en sus ojos ya no había miedo, solo determinación. «Papá, es hora de ir a la policía». Sabíamos que ese paso cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabíamos que ya no teníamos opción. No podíamos seguir permitiendo que el miedo nos controlara. Nos estábamos metiendo en algo grande, algo peligroso, pero esta vez íbamos a luchar. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Diego y yo acompañamos a Mateo a la comisaría esa misma tarde. Durante todo el trayecto, nadie dijo una palabra. El peso de lo que estábamos a punto de hacer se sentía en cada respiro contenido, en cada mirada furtiva de Mateo por la ventana del coche. Lucía insistió en venir con nosotros, aunque Diego dudaba, pero su determinación era inquebrantable. Cuando llegamos, un oficial de guardia nos recibió con una mirada cansada. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó, mientras revisaba algunos papeles en su escritorio. Mateo respiró hondo antes de hablar. «Tengo información sobre un posible caso de corrupción y acoso en mi escuela». El policía alzó la vista, sorprendido. Nos indicó que tomáramos asiento mientras llamaba a un agente especializado en casos de menores. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer de cabello oscuro y porte serio nos atendiera en una sala más privada. «Mi nombre es Inspectora Álvarez», se presentó. «Díganme exactamente qué está ocurriendo». Mateo comenzó a relatar todo. Cada detalle, cada amenaza, cada momento en el que sintió miedo. Cuando llegó a la parte del profesor en el estacionamiento entregando un sobre, la inspectora tomó notas con más rapidez. «¿Podrías identificar a ese profesor?», preguntó sin apartar la mirada de su libreta. Mateo asintió lentamente. «Sí, puedo hacerlo». La inspectora exhaló despacio y cerró su libreta. «Esto es grave. Si lo que dices es cierto, no se trata solo de acoso escolar. Hay algo más en juego aquí. Dinero. Influencias. Necesitamos pruebas contundentes para proceder legalmente contra los involucrados. ¿Tienes algo más que pueda ayudarnos?».
correos, capturas de pantalla, nombres de otros estudiantes que podrían hablar. Lucía sacó su teléfono y mostró la nota anónima que Mateo había recibido en su mochila. «Alguien más sabe lo que está pasando», dijo, «pero tiene miedo». La inspectora tomó el teléfono y lo observó con atención. «Necesitaremos acceso a estos mensajes», dijo. «Si alguien dentro de la escuela está dispuesto a hablar, podemos protegerlo, pero deben entender que este proceso puede tardar». Diego interrumpió, su paciencia al límite. «¿Tardar? ¿Cuánto tiempo? Mi hijo ha estado siendo amenazado y ustedes nos dicen que esperemos». La inspectora lo miró con severidad. «Señor Fernández, si intervenimos sin las pruebas suficientes, podríamos poner en peligro no solo a Mateo, sino a cualquiera que nos ayude. Necesitamos hacerlo bien». Diego apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Sabía que la inspectora tenía razón. Antes de irnos, la inspectora nos dejó su tarjeta. «Les avisaremos en cuanto tengamos algo. Mientras tanto, quiero que sean extremadamente cuidadosos. No hablen con nadie sobre esta denuncia. Si reciben más amenazas, guarden los mensajes y llámenme de inmediato». Nos marchamos de la comisaría con una sensación extraña. No era alivio, ni tampoco miedo. Era algo más profundo. La certeza de que lo que habíamos iniciado no tenía vuelta atrás. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Ni Diego, ni yo. Habíamos destapado algo mucho más grande de lo que imaginábamos. A la mañana siguiente, cuando Mateo llegó a la escuela, encontró un sobre en su casillero. No tenía remitente. Dentro había una única hoja de papel, con una sola frase escrita en letras gruesas y firmes. «Hiciste un error. Ahora nadie está a salvo». Mateo sintió que el aire le faltaba. El peligro era real. Mateo se quedó paralizado, con el sobre temblando en sus manos. La amenaza era clara, directa. Sabían lo que había hecho y ahora no solo lo estaban intimidando a él, sino a todos los que lo rodeaban. Respiró hondo y miró a su alrededor. Nadie parecía estar prestándole atención, pero sentía la piel erizada, como si lo estuvieran observando desde algún rincón oculto de la escuela. «¿Qué dice?» Lucía apareció a su lado. Su tono era bajo, tenso. Mateo le entregó la nota sin decir palabra. La expresión de su hermana cambió al instante. Apretó la mandíbula y sus manos se cerraron en puños. «Malnacidos. No hagas nada imprudente», susurró Mateo. «Tenemos que pensar bien antes de actuar». Lucía asintió con dificultad, pero sus ojos reflejaban una furia contenida. Sabía que si no la detenía, terminaría enfrentando a alguien sin pruebas suficientes, y eso solo empeoraría las cosas. Esa tarde, después de clases, decidieron reunirse en secreto en la casa para discutir qué hacer. Diego los esperaba en la sala con el rostro tenso, claramente afectado por la amenaza. Yo serví café para todos, aunque ninguno lo tomó realmente. «Esto cambia todo», dijo Diego, con el sobre en la mano. «Ya no es solo una advertencia, es una declaración de guerra». «¿Y qué hacemos?», preguntó Mateo, sintiendo la desesperación crecer dentro de él. «Si esto llega a más personas, si atacan a alguien más por mi culpa, no es tu culpa», intervine con firmeza. «Son ellos los que han estado jugando sucio desde el principio». Diego se pasó las manos por la cara, frustrado. «Voy a hablar con la inspectora Álvarez ahora mismo. Esto ya no puede esperar». Tomó el teléfono y marcó, pero cuando se llevó el móvil al oído, su rostro cambió de inmediato. Frunció el ceño y miró la pantalla. «¿Qué pasa?», pregunté. «La línea está muerta», susurró él, como si alguien la hubiera desconectado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era una simple coincidencia. «Nos están cortando la comunicación», murmuró Lucía. «No quieren que hablemos con la policía». La tensión en la sala se hizo insoportable. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar esas personas para callarnos? ¿Qué tan peligrosos eran realmente? En ese momento, la puerta principal resonó con golpes insistentes. Todos nos quedamos en silencio. Diego se puso de pie de inmediato y se acercó con cautela. Miró por la mirilla y luego nos hizo una señal para que nos quedáramos quietos. «Es la inspectora Álvarez», dijo en voz baja. Abrió la puerta y ella entró apresurada, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «No podemos hablar por teléfono. Han intervenido las líneas, y eso significa que alguien, dentro de la comisaría, está trabajando con ellos». El aire se volvió más pesado. Miré a Mateo y a Lucía. Ahora lo entendíamos. Esto no era solo un caso de acoso escolar. Era una red de corrupción más grande de lo que jamás imaginamos. El silencio en la sala se volvió insoportable. La inspectora Álvarez cerró la puerta con un movimiento brusco y se pasó la mano por el rostro, intentando recuperar la compostura. Su presencia allí significaba que la situación era mucho más grave de lo que habíamos imaginado.
Tenemos que actuar con rapidez, dijo finalmente. Si intervinieron las líneas, significa que están vigilando cada uno de nuestros movimientos. ¿Quiénes?, preguntó Diego, con el rostro endurecido. La inspectora nos miró a cada uno con seriedad antes de responder. No lo sé con certeza, pero esto va más allá de unos matones en la escuela. Creo que estamos lidiando con una red de encubrimiento dentro del sistema educativo y la policía. Posiblemente dinero en juego. Mateo tragó saliva. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y rabia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? La inspectora se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Voy a llevar esto a alguien de confianza fuera de la comisaría, pero necesitamos pruebas sólidas. Y rápido. Porque si están vigilándonos, significa que también están planeando su próximo movimiento. Lucía apretó los puños. Tenemos la nota anónima, los mensajes de texto y la amenaza que Mateo recibió. ¿Eso no es suficiente? No para un caso de esta magnitud, dijo la inspectora con pesar. Necesitamos una grabación, una confesión, algo que incrimine directamente a los involucrados. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si la policía estaba comprometida, nuestras opciones eran limitadas. Pero entonces, una idea cruzó mi mente. ¿Y si hacemos que se delaten solos?, pregunté en voz baja. Todos me miraron con expectación. ¿Cómo?, preguntó Diego. Si logramos que alguien dentro de la red crea que Mateo está dispuesto a rendirse o negociar, podríamos obtener información clave, expliqué. Una reunión donde pueda grabar lo que digan. Mateo me miró fijamente. Su rostro palideció, pero no apartó la mirada. ¿Quieres que me acerque a ellos?, preguntó en voz baja. Mi estómago se revolvió. Sabía lo peligroso que era. Sabía que poner a mi hijo en esa situación era lo último que cualquier madre querría hacer. Pero también sabía que él era nuestra única oportunidad. Solo si te sientes capaz, le dije con suavidad. No te obligaré a nada. Mateo miró a la inspectora, luego a Diego y a Lucía. Finalmente, respiró hondo y asintió. Lo haré. Lucía se levantó de golpe. Esto es una locura. ¿Y si lo descubren? ¿Y si le hacen algo? Tendremos un plan de respaldo, intervino la inspectora. Mateo no estará solo, pero si hacemos esto bien, podemos derribarlos de una vez por todas. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Luego, miró a Mateo con una determinación férrea. Si esto va a suceder, lo haremos bien. No tomaremos riesgos innecesarios. Mateo asintió, aunque su respiración era pesada. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó finalmente. La inspectora Álvarez se inclinó hacia adelante y comenzó a esbozar la estrategia. Afuera, la noche ya había caído, y el peligro nos acechaba más cerca que nunca. La estrategia estaba trazada. La inspectora Álvarez delineó cada detalle con precisión quirúrgica. Mateo se encargaría de tender la trampa. Enviaría un mensaje a uno de los acosadores, insinuando que estaba dispuesto a retractarse y dejar todo atrás. El objetivo era conseguir una reunión con ellos y grabar cualquier información comprometedora. No podemos permitir que vayas solo, dijo Diego con firmeza. Es demasiado peligroso. No lo estará, intervino la inspectora. Vamos a monitorear todo desde cerca. Mateo llevará un micrófono oculto y un transmisor en caso de que algo salga mal. Y Lucía también estará cerca, por si acaso. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? No podemos enviar solo a Mateo, dije con suavidad. Si tú estás cerca, servirá como respaldo, pero solo si estás segura. Lucía apretó los labios, pero finalmente asintió. Lo haré. Mateo tomó su teléfono con manos temblorosas y redactó el mensaje. Necesito hablar. Quiero terminar con esto. Lo envió y esperó. Pasaron los minutos en un silencio tenso, hasta que la pantalla del teléfono vibró. Biblioteca. Mañana. Solo tú. La trampa estaba lista. Al día siguiente, la tensión era insoportable. Mateo llegó a la biblioteca a la hora acordada, con el micrófono encendido y el transmisor conectado. Lucía lo esperaba en una mesa cercana, fingiendo leer un libro, mientras la inspectora y Diego escuchaban desde un auto estacionado en las inmediaciones. Cuando el acosador entró, Mateo sintió un nudo en el estómago. Era Santiago, uno de los chicos que lo había atormentado durante meses, pero no venía solo. Detrás de él, dos figuras más lo acompañaban. Uno era otro estudiante, pero el tercero, Mateo sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Era el profesor que había visto en el estacionamiento. «Así que quieres hablar», dijo Santiago con una sonrisa torcida. Sabia decisión. Mateo tragó saliva, recordando lo que la inspectora le había dicho. «Solo mantén la calma y haz que hablen. Solo quiero dejar todo atrás», dijo en voz baja. «No quiero más problemas». El profesor lo miró con frialdad. «¿Y por qué deberíamos creerte?». Mateo deslizó las manos en los bolsillos de su chaqueta,
donde estaba el micrófono oculto. Porque sé lo que pasa aquí, sé que hay gente involucrada, pero no quiero meterme en líos, quiero olvidarlo. El profesor entrecerró los ojos y luego sonrió. Eres un chico listo, Mateo, pero aquí nadie se va limpio. Si quieres seguir adelante, tendrás que hacer algo por nosotros. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieren que haga? Santiago sacó un sobre de su mochila y lo deslizó sobre la mesa. Llévalo a esta dirección. No hagas preguntas. No. Solo entrégalo y sigue con tu vida. Mateo miró el sobre con el pulso acelerado. No podía tomarlo. Si lo hacía, podría estar cayendo en una trampa mucho peor. Pero si no lo hacía, perdería la única oportunidad de descubrir la verdad. Desde el coche, la inspectora Álvarez apretó los dientes. ¡Mateo! No lo tomes. No te arriesgues. Pero antes de que pudiera decidirse, Santiago susurró algo que lo dejó helado. Si no lo haces, tu familia pagará las consecuencias. Mateo sintió el pánico crecer dentro de él. Ahora no solo estaba atrapado en el juego, ahora era parte de él. Mateo sintió el peso del sobre en sus manos como si fuera un ancla arrastrándolo hacia el fondo. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si aceptaba, tendría acceso a información crucial, pero si se negaba, su familia corría peligro. Las palabras de Santiago aún resonaban en su cabeza. «Tómalo, Mateo», insistió el profesor con voz fría. «No queremos que nadie salga lastimado». Desde el coche, la inspectora Álvarez y Diego escuchaban en completo silencio, atentos a cada palabra. Diego apretó los puños, incapaz de intervenir sin arruinar la operación. Mateo fingió dudar un momento más. Luego deslizó el sobre en el bolsillo de su chaqueta y asintió lentamente. «Está bien», murmuró. «Lo haré». Santiago sonrió con satisfacción y se inclinó hacia él. «Bien, pero recuerda, no intentes nada estúpido. Nos enteramos de todo». El profesor lo miró fijamente, como si tratara de medir si era sincero o no. Finalmente, se puso de pie y le hizo una seña a Santiago y al otro chico para que lo siguieran. Antes de marcharse, el profesor dejó una última advertencia. «Si cumples, esto termina aquí. Pero si nos traicionas...» Hizo una pausa. Su sonrisa era gélida. «Bueno, mejor no lo hagas». Mateo se quedó en la mesa, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Afuera, Lucía se levantó de su asiento y se dirigió hacia él con rapidez. «¿Estás bien?», preguntó en un susurro. Mateo asintió apenas, demasiado aturdido para hablar. Sacó el sobre de su chaqueta y lo deslizó bajo la mesa. «Tenemos que llevar esto a la inspectora». Lucía asintió y ambos salieron de la biblioteca con la mayor naturalidad posible. Cuando llegaron al coche, Diego y la inspectora ya los estaban esperando. Sin perder tiempo, Mateo les entregó el sobre. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía. La inspectora abrió el sobre con cautela y encontró un fajo de billetes junto con un papel doblado. Lo desdobló y lo leyó en silencio. Su expresión se endureció. «Es una dirección. Y no es cualquier dirección. Es un almacén en las afueras de la ciudad. Parece un punto de encuentro». Diego pasó una mano por su rostro, tratando de contener su furia. «Esto ya no es solo acoso escolar. Aquí hay algo más grande en juego». La inspectora asintió con gravedad. «Voy a solicitar una intervención, pero debemos ser cautelosos. Si realmente hay una red de corrupción detrás de esto, cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo». Mateo sintió una mezcla de alivio y miedo. Finalmente estaban cerca de la verdad, pero el peligro era más real que nunca. Esa noche, en casa, el ambiente estaba cargado de tensión. Nadie pudo dormir con tranquilidad. Diego se quedó en la sala con un bate junto a la puerta, mientras que Lucía revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando cualquier novedad de la inspectora. A la medianoche, Mateo recibió un mensaje desconocido. «Sabemos que tienes el sobre. Estás jugando con fuego». Su sangre se heló. Se levantó de la cama y fue hasta la sala, donde Diego aún estaba despierto. Le mostró el mensaje sin decir palabra. Diego lo leyó y su expresión cambió a pura ira. Se puso de pie de inmediato. «No van a tocarte. No voy a permitirlo». En ese momento, alguien golpeó la puerta. Lucía apareció en el pasillo, pálida. «¿Quién es?», susurró. Diego miró por la mirilla y se tensó, y luego se volvió hacia nosotros. «Es la inspectora Álvarez». Mateo sintió un alivio momentáneo, pero cuando Diego abrió la puerta y vio la expresión en el rostro de la inspectora, supo que algo no estaba bien. «Tenemos que irnos», dijo ella con urgencia. «John, nos descubrieron. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban». El tiempo pareció detenerse en ese instante. La mirada de la inspectora Álvarez reflejaba urgencia y miedo. Diego cerró la puerta con rapidez y nos giramos hacia ella, esperando respuestas. «Nos descubrieron», repitió con la respiración agitada. «No sé cómo, pero lo saben. Tenemos que movernos ya». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies.
Miró a su padre, quien ya había tomado las llaves del coche y asentía con decisión. ¿A dónde vamos?, pregunté con un nudo en la garganta. La inspectora miró a Diego. A ese almacén. No podemos esperar a la intervención oficial. Si los culpables sospechan, destruirán cualquier evidencia. Y si nos descubrieron, significa que no les temblará la mano para silenciarnos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Salimos de la casa con rapidez y subimos al coche. Durante el trayecto, nadie pronunció una sola palabra. El miedo era palpable, pero también la determinación. Diego conducía con el ceño fruncido. Lucía apretaba su teléfono como si fuera un salvavidas, y Mateo miraba por la ventana con el rostro sombrío. Cuando llegamos al almacén, la escena era digna de una película. No había luces encendidas, solo un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. La inspectora sacó su pistola y nos hizo una señal para que nos moviéramos con cautela. «Quédense atrás», ordenó en voz baja. Pero Mateo no obedeció. Se adelantó junto a Lucía, su mirada ardiendo con una mezcla de rabia y valentía. Entramos por un lateral y lo que encontramos dentro nos dejó sin aliento. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de una mesa. Reconocimos a Santiago y al profesor que había estado involucrado desde el principio, pero lo que nos sorprendió fue ver a otro rostro conocido, el subdirector de la escuela. Mi corazón se detuvo. Mateo se quedó de piedra. «Así que nos estaban espiando», dijo la inspectora con voz firme, apuntando con su arma. Los hombres se giraron bruscamente. Santiago abrió los ojos de par en par y el profesor maldijo por lo bajo. «Esto es un error», intentó decir el subdirector. «No saben con quién se están metiendo». «Sí lo sabemos», intervino Diego, con los puños apretados. «Con cobardes que usan su poder para arruinar la vida de estudiantes indefensos». La inspectora sacó su radio y habló en clave. «Necesito unidades en la dirección que envié. Sospechosos armados. Repito, armados». La tensión aumentó. Santiago intentó correr, pero Mateo reaccionó primero. Se lanzó sobre él, haciéndolo caer al suelo. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a la distancia. «¡Esto no va a quedar así!», gritó el profesor, retrocediendo mientras la policía llegaba. Pero ya era tarde. En cuestión de segundos, oficiales entraron al almacén y redujeron a los hombres. Uno por uno, fueron esposados y llevados al exterior. Mateo respiraba agitadamente. Se puso de pie y me miró. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también alivio. «Se acabó», susurró. Lucía lo abrazó con fuerza. Diego y yo nos unimos a ellos. Por primera vez en meses, sentí que podíamos respirar. Semanas después, todo cambió. El escándalo estalló en los medios. Se descubrió que la red de corrupción no solo encubría acoso escolar, sino que también estaba ligada a tráfico de influencias dentro del sistema educativo. Hubo arrestos, despidos y una reestructuración total en la escuela. Mateo comenzó terapia para superar lo vivido. Aún tenía pesadillas, pero cada día era más fuerte. Lucía se convirtió en una activista contra el bullying. Diego y yo reconstruimos nuestra relación, sabiendo que habíamos luchado juntos por lo más importante, nuestra familia. Y aunque las heridas tardarían en sanar, sabíamos una cosa con certeza. Ya no éramos víctimas, éramos sobrevivientes. Un año después, la vida seguía su curso, pero nada era igual. Mateo ahora caminaba con la cabeza en alto. Ya no era el chico asustado que se escondía en su habitación. Su valentía lo había llevado a convertirse en una voz para otros estudiantes que sufrían lo mismo que él. Lucía, por su parte, estaba en su último año de secundaria y lideraba un grupo estudiantil contra el acoso escolar. Se había convertido en una líder, usando su rabia e indignación para cambiar las cosas desde dentro. Diego y yo aprendimos a comunicarnos mejor con nuestros hijos. Nos habíamos vuelto una familia más fuerte, más unida. Sabíamos que el peligro podía volver en cualquier momento, pero ya no viviríamos con miedo. En la ceremonia de fin de curso, Mateo fue invitado a dar un discurso. Se paró en el escenario, respiró hondo y miró a la multitud. Hay momentos en la vida donde sientes que nadie te escucha, que nadie se preocupa por lo que estás pasando. Pero quiero decirles algo, siempre hay alguien dispuesto a luchar contigo. Yo lo encontré en mi familia, en mi hermana, en personas que no esperé. Y por eso, nunca debemos quedarnos callados. Los aplausos llenaron el auditorio. En ese momento, supe que Mateo había encontrado su propósito. No solo había sobrevivido, ahora estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Nos tomamos de las manos y, por primera vez en mucho tiempo, sonreímos sin miedo al futuro.